Después de recorrer varias playas cerca de Lisboa, llegamos a dos que nos encantaron. Fonte da Telha, un lugar pet friendly donde Cooper se volvió loco corriendo, y Costa da Caparica con su mezcla de ciudad, playas largas y un ambiente lleno de vida. Si todavía no viste más de estos lugares, te dejamos la playlist de las playas alrededor de Lisboa por acá arriba para que las disfrutes. Y si es la primera vez que nos ves, somos una pareja de argentinos viviendo en Portugal y compartiendo lo que vamos conociendo y tips para que vos también puedas descubrir estos lugares. Vamos a comenzar este recorrido conociendo la playa Fonte da Telha. Esta playa es una de las más lindas, al menos la que más nos gustó. La sentimos más natural y la onda del lugar es 100% relajado. A esta playa vinimos con Cooper y la verdad nos encantó. Fonte da Telha es enorme, de esas playas donde podés caminar un buen rato por la orilla. Tiene ese aire más salvaje que la hace especial y lo mejor es pet friendly, así que si viajas con tu perro podés venir tranquilo. Eso sí, siempre con responsabilidad, llevarlo con la correa, juntar necesidades. Son pequeños gestos que hacen que todos podamos disfrutar del lugar sin problemas. Cooper. Y si te gusta el mar con movimiento, atención, las olas de Fonte da Telha son protagonistas. Hay días tranquilos para chapotear y otros en los que se pone ideal para surfistas y para los que disfrutan saltar las olas. De hecho, es una zona bastante buscada para clases de surf, así que si nunca lo probaste, tal vez sea el momento. Ahora, capaz lo ves a Cooper corriendo libre por la arena y te preguntas, ¿no hace falta la correa? En realidad, si hay poca gente, vas a ver muchos perros jugando y corriendo como locos. Nosotros lo soltamos un rato porque el lugar lo permitía y no había casi nadie. Pero si la playa está más llena, lo ideal es tenerlos atados para evitar disgustos con otras personas o con otros perros. Es cuestión de respeto y de leer un poco el ambiente. Así todos disfrutamos, los humanos y los peludos. El agua en Fonte da Telha es bien del Atlántico, bastante fresca como para despertarte de un sacudón. Pero tiene algo genial, en la orilla se forma como una piletita natural, ideal para meter los pies o para que los chicos, y los perros también, se den un chapuzón sin meterse a mar abierto. En los días más tranquilos el mar se pone súper disfrutable, pero siempre hay que estar atentos a las corrientes, como en toda esta zona. Igual, esa combinación de agua fría y paisaje salvaje te renueva sin duda. Una de las cosas que más nos gustó de Fonte da Telha es que, aunque tiene ese aire más natural y tranquilo, también hay de todo para pasar el día. A lo largo de la playa vas a encontrar varios restaurantes con vista al mar, ideal para comer algo rico después de un baño. Mercaditos y locales que venden desde pareos y sombrillas hasta juguetes de playa. Tiene ese equilibrio justo, te sentís lejos del ruido pero con lo necesario a mano para disfrutar cómodo. Nosotros siempre con el mate para todos lados. Para los que se preguntan qué es eso que estamos tomando tranquilos, que no es nada raro. Es una bebida típica argentina. Cooper, ¿qué pasó, amor? Cooper, ¿estás cansado? Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Cooper, ¿quieres ir al agua? Cooper, mira, ¿la estás pasando bien? Mírame cuando te hablo. Mira cuando te hablo. Después de correr como loco, Cooper quedó hecho pelota, con los ojitos a punto de cerrarse. Nosotros lo estuvimos jodiendo un buen rato, pero no nos dio ni bola.
Está en modo siesta, recargando energías para la próxima aventura. Ahora llegamos a Costa de Caparica, esta vez sin Cooper porque hace mucho calor y decidimos que se quede fresquito en casa. Costa de Caparica no es un pueblito chico, sino una ciudad costera bastante grande, con edificios altos y mucha gente viviendo todo el año. Está a solo 20 minutos de Lisboa, 20 minutos en auto, por lo que es una opción ideal para quienes quieren combinar la vida de la ciudad con la playa. Tiene todo lo que necesita, servicios, comercios y playas que se extienden por kilómetros para disfrutar. Esta ciudad forma parte del municipio de Almada, una zona con muchísima historia y lugares para descubrir. Si te gustaría conocer más, te dejo por acá en la pantalla y en la descripción 2 videos que seguro te van a gustar. Uno donde exploramos el Parque da Paz y varios museos navales, y otro donde subimos al famoso Cristo Rey, con vistas increíbles de Lisboa y el río Tajo. Así que si querés seguir explorando esta región, no te los pierdas. Ahora que llegamos a la playa vemos que está bastante concurrida, no es para menos, hoy hace un calor de 35 grados y estamos en pleno junio, no empezó el verano todavía, pero bueno, es el momento perfecto para refrescarse y hay mucha gente buscando un lugarcito para disfrutar del mar y del sol. Bueno, vos metete así yo te grabo. No sé si me voy ¿Te vas a meter? No sé si me voy a animar porque para mí debe estar fría. Ya hay una brisita fresquita. Es una cagona, yo me voy a meter para ustedes, para que lo vean. ¿Qué te vas a meter? Hay mucha gente en el agua igual. Mirá para allá la cantidad de gente que hay. Si no nos metemos nosotros, les grabamos cómo se mete otra gente, así ven. Claro. Y les pedimos su opinión. No, pero mirá allá la cantidad. Uy, las olas que hay. Sí, acá está buena. Es una de las zonas con olas más grandes del mundo. Mentira. Espectacular. Dale. Ah, ahí está. Caraca, ya viene otra que te va a rebasar. Ay, es que viene muy seguida. Tienes que ir más profundo, te la vas a pegar contra el piso. Pero acá no me voy a voltear. Por eso, vamos más profundo. No, esta no. Me voy a quedar sin memoria. Ay, está hermosa. Está hermosa, hermosa. Como verán, yo soy bastante miedosa con el agua y Pablito se divierte con eso, pero bueno, siempre me anima a meterme un poco más. Dejamos un ratito el agua para recorrer con calma la peatonal y parte del centro de Costa de Caparica. El día que nos tocó estuvo espectacular, con ese sol ideal para pasear sin apuros y disfrutar del ambiente. La zona cerca de la playa está llena de locales, desde tienditas de recuerdos hasta heladerías y pequeños cafés, donde podés sentarte a descansar y mirar a la gente pasar. Además, hay varios restaurantes ideales para probar pescado fresco y mariscos y supermercados para lo que necesites durante el día.
La peatonal es el lugar perfecto para combinar un paseo tranquilo, comer algo rico y llevarte algún recuerdo típico. Un ambiente bastante relajado que completa la experiencia de estar cerca del mar. Costa de Caparica no solo es playa, también tiene una vida urbana activa con eventos culturales y ferias que se organizan durante el verano. Por ejemplo, el Festival del Marisco, que es una fiesta gastronómica donde el marisco fresco es protagonista y atrae a muchísima gente de la región. Si te gusta la música, en verano suelen haber conciertos al aire libre y actividades para toda la familia. Otra curiosidad es que esta ciudad fue creciendo mucho en las últimas décadas, convirtiéndose en un importante centro residencial y turístico. Su cercanía con Lisboa la convierte en un punto estratégico para quienes buscan combinar la vida de ciudad con el descanso junto al mar. Además, es ambiente muy amigable y siempre se respira ese aire relajado típico de las ciudades costeras portuguesas. La ciudad tiene su encanto, no cabe duda, pero también notamos que la vimos un poco dejada en algunos lugares. Había pasto alto, basura en la calle y detalles que podrían estar mejor cuidados para ser una ciudad tan turística. Igual eso no le quita el atractivo de ser un lugar con mucha historia y vida, solo que hay cosas que podrían mejorar para hacerla aún más linda. Bienvenidos a Costa de Caparica. Para los que se preguntan por qué no hablo en vivo, acá tienen la prueba. No digo bien ni una frase. Ahora nos vamos para otra parte de la playa donde el ambiente cambia un poco y se nota la onda del surf. Acá hay varias escuelas de surf y muchos lugares donde puedes alquilar tablas y trajes para meterte al agua si es que no tenés algo propio. Es ideal para quienes quieren probar o perfeccionar su estilo en este deporte que es muy popular por estas playas. Vamos ahora para el muelle, un lugar perfecto para ver las playas desde otra perspectiva. Desde acá vamos a poder disfrutar de una vista panorámica hermosa de las playas, con el mar chocando con las rocas y la costa dibujándose a lo lejos. Está buenísimo porque aprecias la inmensidad de las playas y la cantidad de gente que hay. Los dejo para que disfruten del paisaje.
repente la playa se llenó un montón. Hacía bastante calor y siendo sábado no era de extrañar tanta gente. Así que antes de irnos vamos a pegarnos un buen chapuzón para refrescarnos y cerrar el día bien fresquitos. Vamos por segunda vez. Dame tu opinión de Costa de Caparica. La playa espectacular, grande, mucho espacio, podés jugar la pelota, podés tirarte a dormir la siesta. La playa como que podés caminar un montón y seguís haciendo pie para la gente que no le gusta, no sabe nadar o no le gusta mucho el mar. Pero la ciudad bastante deteriorada, dejada, había mucha basura. ¿Qué pasó? Nada, tengo frío. Y bueno, así terminamos este día en Fonte de Atella y Costa de Caparica, dos lugares que nos dejaron disfrutar de la naturaleza y ese aire único del Atlántico. Esperamos que les haya gustado acompañarnos y que se animen a descubrirlos ustedes también. No se olviden de darnos un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de Conectando Viajes. Nos vemos en el próximo.